El Señor les bendiga una vez más. Estamos reunidos aquí para escudriñar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vamos a empezar con el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25, que dice, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Voy a repetir otra vez el verso. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Padre Santo y Rey Celestial, en esta mañana le rogamos que nos use solamente como los instrumentos que debemos de ser para que la honra y la gloria sea para usted por los siglos de los siglos, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. La resurrección de Cristo es el título del sermón o del mensaje o del estudio, como usted le quiera decir. La resurrección de Cristo. A lo largo de la última Semana Santa, los cristianos de todo el mundo han contemplado los eventos de Jesús mientras se abría el camino a la cruz. Su humillación y su sufrimiento nos han roto el corazón, pero en medio de todo esto tomamos la expectativa guardada de lo que vendría más adelante. Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. La resurrección fue el destino de Cristo, pero la cruz también lo era. Jesús vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿sabía usted que la cruz era el destino ordenado por Dios y también para el creyente? Es la única manera para lidiar con el pecado. Cuando Jesús murió en el Calvario, Él llevó el castigo por nuestros pecados para que todo aquel que en Él cree sea perdonado, declarado inocente desde el punto de vista judicial de Dios. Ya hemos sido crucificados con Cristo, porque el castigo por nuestros pecados ha sido pagado. Sin embargo, la salvación que Dios nos dio no nos quita los viejos patrones de pensamientos pecaminosos y malos deseos. Lo que Cristo hizo fue la eliminación de la pena del pecado, pero nosotros debemos personalmente vencer el poder del pecado en nuestras vidas diariamente. Pero la cruz es el último lugar que queremos ir, no solo porque trae dolor, sino por el camino que conduce al Getsemaní, donde tenemos que decir a Dios, no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Aunque anhelamos vencer el pecado en nuestra vida diariamente, muchos de nosotros estamos dispuestos a hacer lo que se requiere. Sin embargo, si tratamos de evitar la cruz, no podremos tener la vida abundante que Dios nos quiere dar. En lugar de vivir en victoria sobre la tentación constante, vamos a estar en una montaña rusa de subidas y bajadas. Cada vez que fallemos, vamos hacia atrás. Y será más difícil, pero no hay una mejor manera o reformar nuestra tendencia pecaminosa. Y si no obedecemos, tenemos que ser condenados a muerte. La cruz no es el punto final. La meta de Cristo es que andemos en vida nueva. Una vez clavadas las viejas ansias carnales en la cruz, comenzará a perder su atractivo y nosotros comenzaremos a encontrar el placer en obedecer al Señor. Así como Cristo fue crucificado entre los muertos, también nosotros encontraremos la vida abundante y la victoria más allá del Gólgota.
La resurrección y la cruz, el destino de Cristo y del creyente. Cristo tenía que ser crucificado, nosotros también. Fíjese bien y ponga mucha atención. ¿Por qué la resurrección y la cruz fue el destino de Cristo y del creyente? La resurrección y la cruz fue el destino de Cristo y del creyente porque fue ordenado por Dios. Allá en Isaías, y no lo busquen ahorita, pues os voy a leer, en Isaías 53, verso 10, lo puede apuntar y lo ve en su casa. Con todo eso, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuanto haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, Dios puso a Jesucristo, ese era su destino, de morir en la cruz, pero también el creyente tiene que ser crucificado. ¿Ok? Primero, fíjese bien, encontramos que la resurrección y la cruz fue el destino de Cristo, pero también lo fue para el creyente, pero nos dejó una guía para nuestra salvación, para que nosotros también nos llegáramos a salvarnos. Allí en Juan, ahí en el libro de Juan, el capítulo 20, Juan, capítulo 20, es como cuando usted compra un mueble, ¿verdad? Y le dan las instrucciones, le dan un librito, le dice, mire, en este librito va cómo armarlo. Usted, el paso número 1, en esta hoja, el paso número 2, y va armando esa estufa o esa bicicleta, lo que usted haya comprado, ¿verdad? Así es de que allí vemos en el capítulo 20, verso, dije, 30 y 31. Dice, verso 30 y 31 de Juan capítulo 20. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Imagínense, si las escribieran, tendríamos un libro de este tamaño, ¿verdad? No están escritas en este libro, pero estas, óigalo bien, estas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿qué? Tengas vida en su nombre. Así es de que, por eso es importante la guía que nos dejó el Señor. Esta es la guía para que nosotros podamos armar la vida de salvación para nosotros. Así es de que es muy interesante que nos demos cuenta de esto. Segundo, encontramos que la resurrección y la cruz fue el destino de Cristo, pero también el del creyente, y nos dio un propósito para ser salvos. Romanos capítulo 10. Romanos, gloria a Dios, Romanos capítulo 10, gloria a Dios, y allí vamos a leer verso 11 y 10. Romanos capítulo 10, verso 11 y 10. Y seguimos con el librito de las instrucciones. Pues la escritura, se fija, ahí está el librito de las instrucciones. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia. Dije que el versículo 11 y 10, ¿verdad? Sí. Ok, entonces el 10. Porque con el corazón se cree, pero para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, tenemos la guía, el librito, que dice en el 11, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, el librito nos lleva a que hagamos una confesión. Esa confesión es que aceptemos a nuestro Señor como Salvador. ¿Se fija? Entonces, el librito nos va enseñando las instrucciones si queremos ser salvos. En tercer lugar, encontramos que la resurrección
Y la cruz fue el destino de Cristo, pero también la del creyente, porque tenemos que creer en su resurrección. Romanos capítulo 10, verso 9. Verso 9. Ahí está la que leímos, leímos el 10, ¿eh? Que si confesares con tu boca, ahí está lo que dijimos en el 10, en el verso 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, fíjate bien, Jesús es el Señor, no hay otro Señor más que ese, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tienes que creer que Jesús resucitó, ¿verdad? ¿Qué pasa? Serás salvo. ¿Se fija? Como el librito nos va llevando para que entendamos las instrucciones y podamos nosotros alcanzar esa vida eterna que Dios quiere que tengamos. Primero nos dice que la escritura, luego que con el corazón para justicia, ¿verdad? Con la boca se confiesa para salvación, y luego te dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando creemos esto, como nos va llevando las instrucciones, vamos a lograr la salvación. Ok, entonces, ¿de qué manera se muestra la crucifixión del creyente con la de Cristo? Porque también vamos a ver cómo nosotros somos crucificados, ¿verdad? Los efectos de la crucifixión de Cristo en la vida del creyente se muestran en la entrega y consagración del creyente, y podemos decir como el apóstol Pablo, allá en el Evangelio de Gálatas, capítulo 2, el Evangelio de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Evangelio de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Fíjese nada más cómo el librito nos va llevando. Dice Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. ¿Se fija? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado. Estamos crucificados con Cristo cuando hacemos la confesión de lo que el librito nos enseñó, ¿verdad? Así es de que, porque dice muy claro ahí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y Cristo fue crucificado, el creyente también tiene que ser crucificado, pero no como a Cristo, no como crucificaron a Cristo. Estamos crucificados en Cristo. ¿Se fija? Así es de que eso es lo que tenemos que entender. Entonces, en segundo lugar, los efectos de la crucifixión de Cristo en la vida del creyente se muestran en su vida nueva de obediencia. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Gloria a Dios. Romanos capítulo 6. Del verso 1 al 4. Vamos a leer ahí. ¿Qué pues? Hay una pregunta ahí. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta. Y luego la contestación está en el 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí está la contestación. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Entonces, es por eso que tenemos que bautizarnos. Cuando nos bautizamos, entramos en el agua y al salir es como la resurrección para andar en vida nueva. Pero tenemos que confesar que creemos en Jesucristo,
que Él es nuestro único Señor, nadie más, nuestro único Señor. Y entonces, pues Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero allí confesamos a Jesús. Ok. Los efectos de la crucifixión, en tercer lugar, de Cristo en la vida del creyente, se muestran en el bien hacer de la persona. En el bien hacer no quiere decir en las obras, porque yo hago esto, porque yo hago lo otro, no. Es por la obediencia que tenemos que llevar, ¿verdad? En Romanos capítulo 2, verso 7. Romanos capítulo 2, verso 7. Romanos capítulo 2, verso 7. Dice, Romanos capítulo 2, verso 7, dice, vida eterna a los que perseveran en bien hacer. ¿Se fija? En bien hacer no quiere decir que vas a hacer obras, por obras vas a ganar la salvación, no. La salvación es por fe en Jesucristo. Ok. Vida eterna a los que perseveran en el bien hacer, buscan que gloria, honra e inmortalidad. ¿Se fija? Buscan honra y gloria e inmortalidad cuando obedecemos a Jesucristo. El bien hacer de la persona, por ejemplo, Abel, antes de que lo matara Caín, ofreció un corderito a Dios, se consideró como pecador y le llevó un corderito, un sacrificio a Dios para que le perdonara sus pecados. Después lo mató Caín, ¿verdad? Pero él se consideró un pecador, así como nosotros tenemos que considerarnos pecadores y venir a Jesucristo y decirle, Señor, yo quiero que me perdones, te acepto como mi Señor, ¿verdad? Y porque estás buscando la inmortalidad, vamos a vivir eternamente ya con el Señor. Así es de que tenemos que entender eso. También Noé, el buen hacer de Noé fue hacer el arca. El arca la hizo en 120 años y la gente se burlaba de Noé porque estaba haciendo esa arca para la familia, para que salvara la familia y todos los animales que metió allí, que Dios le ordenó que metiera. La gente se burlaba de Noé. Ni hay agua, ¿de dónde vas a poner ese aparato que estás haciendo? Pero lo que no sabían era que Dios iba a traer el mar hacia donde estaba el arca, porque antes no llovía, antes subía vapor de la tierra y era la manera como se daban las plantitas. Entonces, el día que llovió fueron 40 días y 40 noches, imagínense. Subió el arca, subió el agua, tremenda. Bueno, ese fue el buen hacer de Noé, el buen hacer. El buen hacer de Abraham, el padre de todas las naciones. Abraham, el bien hacer de Abraham fue dejar su familia, dejar su tierra y salir a donde él no sabía. Dios lo estaba llevando. Pero él seguía las instrucciones que Dios le estaba dando. ¿Se fija? Ese fue el bien hacer de Abraham. Y el buen hacer de Job fue el temor a Dios. Él siempre tuvo temor de Dios. Inclusive cuando la esposa le dijo, ya, muérete, cuando estaba bien enfermo. Muérete, dice, maldice a tu Dios. Dijo, estás hablando como una persona tonta, dice. Pues que nada más lo bueno podemos recibir de Dios, también tenemos que recibir lo malo. Y si ahorita estoy malo, el Señor sabe por qué me tiene así. Así es de que ese fue el buen hacer el temor de Dios de Job. El bien hacer de Mateo el publicano, fue dejar su negocio. Él era publicano, era el que cobraba los impuestos ahí de la gente. Pero cuando Jesús le dijo, sígueme, él dejó su negocio y se fue detrás de Jesucristo para servirle. Así es de que ese es el buen hacer, como dice el verso, ¿verdad? En el que dijimos, el capítulo, ¿qué? 2, verso 7. 2, verso 7.
vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Así es de que ese es el propósito que tenía esta gente de servir al Señor con obediencia. Así es de que, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer para corresponder a la obra redentora de nuestro Dios y Señor Jesucristo? ¿Hay algo que yo tenga que hacer? Claro que sí. La primera cosa que tenemos que hacer para corresponder a la obra redentora de nuestro Señor y Dios Jesucristo es vencer los deseos carnales. Romanos capítulo 6, versos 5 al 8. Romanos capítulo 6, versos 5 al 8. Porque, dice el verso 5, Romanos capítulo 6, verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Se fija? Crucificados con Cristo, dijo Pablo, yo estoy crucificado con Cristo. Pero también Él va a resucitar y yo voy a resucitar. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿cuál es nuestro viejo hombre? Cuando nosotros vivíamos sin conocer a Cristo, era nuestro viejo hombre. Hoy somos criaturas nuevas, ya no somos aquellos. Mire, bueno, ahorita le explico. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando no conocíamos a nuestro Señor Jesucristo, éramos creación de Dios. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 1 para poderlo entender. Juan capítulo 1, vamos al verso 1, capítulo 1, verso 11 y 12. Gloria a Dios. De esta manera lo podemos entender más claro. Dice en el verso 11, a lo suyo vino, que era el mundo, toda la tierra que Él creó, y los suyos, que eran los judíos, los suyos, ¿qué pasó? No le recibieron, lo desecharon, lo rechazaron. Mas, verso 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o poder. ¿De qué? ¿Que no eran hijos de Dios? No. Eran creación de Dios, pero no hijos de Dios. Una creación es como un árbol que está ahí plantado. Está muerto. Digo, vive el árbol, pero está muerto porque se acaban los árboles. Pero cuando Dios, la persona hace la confesión que dijo el librito, la confesión y la decisión, entonces pasa de muerte a vida. Entonces pasa de muerte a vida la persona y ya no es creación de Dios, es porque dice que Dios le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces pasa de muerte a vida. Entonces, ese es el propósito de lo que nos está diciendo la palabra de Dios, porque si fuimos plantados juntamente con Él, a semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ok, entonces, la segunda cosa que tenemos que hacer para corresponder a la obra redentora de nuestro Señor y Dios Jesucristo es gloriarnos por la fe en la cruz de Cristo, porque estamos muertos al pecado y al mundo
muertos, están muertos para nosotros. Gálatas capítulo 14, 6, verso 14. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, verso 14. Fíjese bien. Gálatas capítulo 6, verso 14. Pero lejos, dice, está de mí de gloriarme, sino en la cruz, óigalo bien, de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo, ¿qué? Me es crucificado, y yo al mundo. Yo estoy crucificado al mundo, el mundo para mí está muerto. Yo estoy muerto porque me crucificaron, pero el mundo también está muerto ya para mí. Ya no me llama la atención el mundo, porque tanto él está muerto como mi viejo hombre está muerto también, ¿verdad? Ahora soy una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Gloria a Dios. Primera de Corintios 5. Déjenme ver. Tenía que esta cita. Segunda de Corintios capítulo 5. Verso 17. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El hombre viejo ya no está con nosotros. Somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. La resurrección de Cristo, la salvación y el poder del Señor nos ha dado ese poder de que llegaremos a la resurrección. El Señor siempre nos enseña la resurrección de un modo para que nosotros lo veamos. Usted mira, en el tiempo de frío se secan los árboles, están secos, nomás se ve el esqueleto del árbol. Pero llega la primavera y ¿qué? Vuelven a florecer, vuelve la resurrección otra vez. Entonces el Señor, cada vez que vea eso, acuérdese la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ok, la tercera cosa que tenemos que hacer para corresponder a la obra redentora de nuestro Señor y Dios Jesucristo es decidir si queremos religión o salvación. ¿Qué quiere usted, religión o salvación? Tiene que hacer una decisión. Hechos capítulo 24, gloria a Dios. Hechos capítulo 24, gloria a Dios. Hechos capítulo 24, y allí vamos a ver, verso 14. Gloria al Señor. Y 16, verso 14. Pero esto te confieso, dice el verso 14, que según como él mismo, ¿te pasé la hoja? Sí, me pasé la hoja. Ajá. Vuelvo a comenzar a leer allí, que se pegan las hojas. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía,
porque le decían, la gente lo criticaba, dice, esa es una herejía, ese no es verdad, como todavía nos dicen que somos protestantes. Cuando ellos nos apuntan con el dedo, ellos están apuntando con 3. El camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas, los 10 mandamientos que Dios escribió, que Moisés escribió. Están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que debe haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. Por eso, dice el verso 16, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Una conducta que la gente vea que estoy dando un buen ejemplo. Entonces, hemos seguido un patrón allí para que veamos que el librito nos va enseñando lo que tenemos que hacer. No hay otro más que el libro sagrado. Y allí va a encontrar usted cómo vivir. Ahí le habla de su vida, le habla de todo. Le habla de toda su vida, de lo que tiene que hacer, de lo que va a pasar después de que usted se muera. ¿Ve? Y entonces usted va a lograr la salvación cuando confesamos a nuestro Dios y le decimos, yo quiero recibir a Jesucristo en mi corazón y quiero que Él me dé esa vida eterna, porque ahorita soy creación de Dios, pero quiero pasar de muerte a vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pongámonos de pie. Vamos a pedirle a nuestra hermana Rosa y la hermana Dolores que nos dirijan en oración. Señor y Padre nuestro, le damos gracias en esta mañana, Señor, porque nos ha dado el alimento, Señor, que necesitamos para nuestro espíritu, Señor, y saber, Padre, que no estamos solos, usted está guiándonos en su camino, Señor. Ayúdenos, pues, a seguir siempre siendo sus hijos, Señor, y que usted siga perdonándonos cada momento, Señor, de nuestra vida. Gracias, pues, Señor, porque usted vino a crucificar, Señor, por nosotros. Gracias, Señor, porque también vino a resucitar para que nosotros podamos tener vida eterna, Padre. Gracias, Padre, por su mensaje, gracias por su palabra. Ayúdanos, pues, a alimentarnos cada momento, Señor, que lo necesitemos. Gracias porque somos suyos, somos sus hijos, porque esto lo sabemos por el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito Señor Dios Padre, muchas gracias por una manera tan sencilla que nos enseñas a cómo llegar a ti, Señor. Gracias, Padre, que podemos entender y que lo llevemos y lo pongamos en práctica en nuestro corazón, Señor, para buscarte, servirte y más que nada querer ser tus hijos, Señor Santo, para poderte lograr también nosotros esa crucifixión, pero esa resurrección en tu nombre, poder estar en tu gloria contigo el día de mañana, Señor. Así sea. A partir de aquí. Gracias, Señor, por este sacrificio tan grande que hiciste, pero más que nada es el sacrificio que tú venciste en la muerte, Señor. Y aún hasta aquí alguien podrá morir por alguien más, pero nadie podría morir como tú que moriste por todos nosotros los que queramos tomarnos de tu mano y caminar contigo. Ayúdanos pues en todo momento, Señor, y más que nada ayúdanos a hablar a otras personas que aún no te conocen, que es tan sencillo, Señor, simplemente confesarlo y tomarnos de tu mano. Todo esto, Señor, lo pido con el perdón de nuestras faltas en Cristo Jesús. Amén. Bendito Padre Celestial, que en esta mañana su gracia vaya sobre cada familia de los que estamos aquí y aún todos aquellos que invocan su nombre, Padre. Le rogamos pues, Señor, que no nos deje de su mano y que su Santo Espíritu nos siga guiando, Padre, en el libro de la vida. Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor les bendiga a todos.